Acuérdate, oh Señor, cántalo conmigo. En las naciones de la tierra, acuérdate que tu favor y tu amor se han derramado sobre el mundo, oh Señor, en tu bondad. Acuérdate, en tu bondad, acuérdate. Señor, queremos pedirte por las naciones de la tierra. Queremos pedirte que tengas misericordia de nosotros, que en tu favor y tu bondad escuches el clamor de tus hijos en esta noche, escuches el clamor de tus hijos alrededor del mundo entero. Que tengas misericordia de las naciones, ten misericordia de nuestro país. Hermano, levante su voz y ahí donde usted está empiece a clamar al Señor y a decirle: Señor, acuérdate que tú eres un Dios de pactos y que guardas los pactos desde la antigüedad, que nunca has fallado a tu palabra, Señor, y que nunca fallarás a tu palabra jamás. Señor, clamamos esta noche por las naciones de la tierra, que te acuerdes de ellas en misericordia, con tu favor, en el nombre de Jesús. Alguien diga amén. Acuérdate, oh Señor, cántelo conmigo. En las naciones de la tierra, acuérdate que tu favor y tu amor se han derramado sobre el mundo, oh Señor, en tu bondad. Acuérdate, Señor, acuérdate, oh Señor, de las naciones de la tierra. Acuérdate que tu favor y tu amor se han derramado sobre el mundo, oh Señor, en tu bondad, en tu bondad. Acuérdate, en tu bondad, en tu bondad. Acuérdate, en tu bondad, Señor, en tu bondad. Acuérdate, dice una vez más, en tu bondad. Acuérdate. El virus más grave, la amenaza más grande que estamos viviendo no es el coronavirus o COVID-19 o como lo quieran llamar. Miren, la peste más grave es el pánico. Esa que muchos han permitido que los contagie. Miren, los avances tecnológicos han facilitado la pandemia del pánico. Y esto no es una epidemia, es toda una pandemia. Noticias falsas, rumores, expertos espontáneos, opinadores. De repente, personas con 1 o 2 semestres ya son epidemiólogos experimentadísimos.
De repente, políticos que demostraron a lo largo de su historia su ineptitud, ahora son los que tienen la solución mágica para enfrentar la crisis. Todos dicen tener información real y soluciones reales. Pero todo este tipo de cosas genera solo alarma. Y estas informaciones y opinadores espontáneos y expertos, quién sabe en qué y quién sabe de dónde, ¿sí?, solo dividen a las naciones. Es que no lo hizo rápido, es que lo hizo muy rápido, es que tenía que poner la cuarentena tal día. No, tiene que esperar una semana porque yo no he llegado a mi casa. Lo hemos visto en redes sociales, es decir, se está provocando un caos enorme. Otro virus que es toda una pandemia es el virus del egoísmo. No importan los demás, solo lo que a mí me gusta y lo que a mí me conviene, ¿no? Entonces nosotros, el prójimo, que mire a ver cómo se defiende. Yo por mi parte voy y compro 10 pacas de papel higiénico. Esta es la hora en que no sabemos para qué compran tanto papel higiénico. Y voy y lleno un carro con cuanto jabón y alcohol y antibacterial puedo, porque solo me importa lo que a mí me pase. Los demás, que miren a ver cómo se defienden. Si quiero salir porque me desespero en casa, pues salgo. Y si me contagio, o si soy vehículo que contagia a otros, no importa. Lo importante es lo que yo quiero, lo que yo siento. Si quiero divertirme y bailar, pues salgo y me divierto y bailo. Así me lleve por delante a muchos otros. Ni el pánico, ni el egoísmo deben capturarnos a nosotros los cristianos. Miren, si hay algo que siempre ha tenido vigencia, pero que ahora es un manual de instrucciones precisas y claras para enfrentar, por ejemplo, esta crisis, es la palabra de Dios. La palabra ofrece instrucciones precisas, claramente definidas para enfrentar esto. Entonces, es tiempo de recordar y acatar lo que yo llamo el protocolo de Dios para crisis. Porque es que Dios tiene protocolo para crisis. Y entonces el primer punto que Dios plantea es la autoridad. Vamos a leer, por favor, Romanos capítulo 13, versículos 1 y 2. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Dios nos dice a través del apóstol Pablo, todos debemos someternos a las autoridades superiores, en todo momento, pero sobre todo en este momento, cuando el asunto es tan serio que requiere someterse a las decisiones de las autoridades. En esta crisis, ¿qué nos han recomendado? Quedarnos en casa, lavarnos las manos y lavarnos las manos bien, cuidar a nuestras personas mayores, bueno, las personas mayores que se dejan cuidar, ¿no? Porque, hombre, hay unos que se la pasan hasta la medianoche en corrillo de la tercera, de personas adultas mayores hasta la medianoche sentados en los parques, ¿no? Pero normalmente los que se dejan cuidar, pues hay que cuidarlos, Dicen, nos han sugerido, ¿no? O nos sugirieron durante algún tiempo,
que solo una persona salga en caso de necesidad. Nos han pedido que no acaparemos alimentos ni elementos de aseo. Que si sospechamos de un enfermo, nos comuniquemos y nos aislemos. Si hacemos caso, si nos sometemos a esas decisiones que han tomado las autoridades, si acatamos y obedecemos lo que piden esas autoridades, todo debe salir bien. ¿Y por qué digo debe? Todo debe, porque realmente lo que estamos viviendo, nadie tenía formación o análisis o un protocolo establecido. El único que había establecido el protocolo era nuestro Señor Jesucristo. Dios había establecido el protocolo. Entonces, todo debe salir bien acatando las instrucciones de las autoridades. Pero fíjense lo que ha pasado. No solo aquí en Colombia, sino en otros países. Entonces les dijeron, miren, quédense en casa. Suspendemos clases en colegios, universidades. ¿Y qué hizo la gente? A rumbear, para la calle, a meterse en aglomeraciones, a meterse en bares, discotecas y demás. Hombre, si no había clases, si los trabajos fueron disminuidos, si les dieron la gabela de, hombre, quédese en casa, ¿por qué no se quedaron en casa? No eran vacaciones. No fue que el coronavirus decretó vacaciones y diversión para todo el mundo, no. Lo que decretó el coronavirus fue quédese en casa. No son vacaciones. Es tiempo para otras cosas que las veremos la próxima semana. Es tiempo para otras situaciones hermosas que podemos vivir y que vamos a vivir. Pero entonces, como les decía, Pablo nos recuerda que las autoridades han sido establecidas por Dios. Y por consiguiente, acatando sus decisiones, cumplimos la voluntad de Dios. Es decir, cuando obedecemos a las autoridades, estamos cumpliendo la voluntad de Dios. Y es interesante lo que Dios dice sobre los que se oponen a la autoridad. Dice que quien desobedece, que quien no acata las decisiones, se está resistiendo. En otras palabras, está siendo rebelde no con el presidente que le cae mal, está siendo rebelde con Dios. Y que esa rebelión acarrea condenación para sí mismos. Miren, en la crisis de hoy, esa condenación puede manifestarse de muchas formas. Padres o abuelos enfermos, o peor aún, sacrificados por la desobediencia. Pero también esos rebeldes están arriesgando su vida, porque la poca información real de la que se dispone dice que la enfermedad ataca sobre todo a personas mayores de 70 años. Eso es lo que sabemos hasta hoy. Pero veía un video de un joven italiano con respiración asistida, no intubado, sino con respiración asistida. Y el muchacho hizo un video y decía, miren, yo pensé que eso era una conspiración militar. Pensé que era una exageración del gobierno. Pero ahora estoy acá y puedo morirme. Y este hombre tendría unos 30, 35 años, un hombre adinerado, ¿sí? ¿Y qué está haciendo en este momento? Está acostado en una camilla, en una unidad de cuidados intensivos, en Italia. No sabemos quién puede tener preexistencias, quién puede tener debilidades en su organismo que faciliten la propagación y toda la exposición del virus y todo el desarrollo
de las peores circunstancias que acarrea el virus? No lo sabemos. Entonces, hombre, cuando se desobedece a las autoridades, cuando se desacata la voluntad de Dios, hay condenación. Condenación de esas personas que les dio por hacer puente y tal, e irse a balnearios y todo eso, y que dentro de 15, 20 días puedan estar llevando a sus abuelos, a sus padres, o llevándose ellos mismos a una unidad de cuidados intensivos. Eso es una condenación. El segundo punto, el primer punto es, hay una autoridad. El segundo punto del protocolo hace énfasis en la necesidad de obedecer. Romanos capítulo 13, versículos 3 y 4. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. La gente hoy, los que desobedecieron el quédate en casa, deben estar muy angustiados. ¿Será que pasado mañana sí pueden regresar a sus casas? ¿O les toca quedarse por allá en donde estaban? ¿Quién sabe con qué cantidad de comida? ¿Quién sabe con qué cantidad de provisiones? ¿Quién sabe si llevaban la enfermedad, si llevaban el virus y entonces pueden desarrollar el virus en una finca? O sea, la situación es terrible. Entonces, ellos deben temer, así como los que salieron después de las 5 de la tarde, que iban para algunas poblaciones y terminaron con 2 multas, una cuando iban y otra cuando regresaron, ¿sí? Por desobedecer el simulacro. Hay que temer entonces cuando uno hace lo malo. En todo el mundo, las autoridades han tomado medidas para hacer el bien. Bueno, donde las han tomado, ¿no? Pero han tomado las medidas para hacer el bien. Hayan funcionado o no, el propósito ha sido proteger a la población y hacer un balance para amortiguar el impacto económico de la crisis. Lo que pasa es que solo había una decisión sensata. Cuando intentaron hacer el equilibrio entre salud y economía, terminaron sin salud y sacrificaron la economía. Entonces, la respuesta que están dando los expertos es: sacrifique la economía, mantenga la salud, porque obviamente con salud es fácil, o más fácil, digámoslo así, recuperarse de la crisis. En cuanto a la obediencia, Dios hace una pregunta muy importante. ¿Quieres no temerle a la autoridad? Esa pregunta es tremenda. Porque uno ve gente que odia a la policía, y odia al no sé quién, y odia porque son como árboles que expanden el odio, ¿no? ¿Quieres no temerle a la autoridad? Pues hombre, si no quiere temerle a la autoridad, haga lo bueno y no tendrá problemas. Si yo me pongo a salir, a tirar piedras, a romper vidrios, si salgo hoy a visitar o a irme de camping o a irme de shopping, pues voy a tener problema con las autoridades. Porque Dios dice, si haces lo malo, es decir, si no obedeces, es válido que sientas temor. Sobre este asunto de la obediencia circula un comentario en internet. ¿Por qué el coronavirus no se ha extendido en Rusia? La respuesta: porque el que desobedezca
se va 5 años a la cárcel. Simple. ¿Sí? Entonces ya el miedo además de la amenaza de la pandemia, que me manden 5 años a una cárcel rusa, ya es suficiente para que me quede en la casa juicioso. ¿Sí? Miren, en estos días ya 2 personas portadoras del virus han sido judicializadas aquí en nuestro país. Y pueden ser condenados a pagar entre 4 u 8 años de prisión. Entonces, efectivamente, los que quieren desobedecer deben temer. No solo pueden, es opcional, no, deben temer. Los que acatamos las disposiciones no tenemos nada de qué asustarnos, no tenemos nada que temer. Si en nuestra ciudad la autoridad ordenó toque de queda, pues acatemos el toque de queda. Si la recomendación es no salir de casa, quedémonos en casa. Si creo que estoy contagiado, me comunico con las autoridades y las recibo y permito que me examinen y me aíslo mientras salen las pruebas, y si la prueba resulta positiva, pues me aíslo y cumplo todas las disposiciones. ¿Sí? Es lo importante de la obediencia. Si yo cumplo con esas normas, se me reduce el temor, porque si estoy cumpliendo con eso y estoy cumpliendo con los protocolos y estoy tomando los medicamentos y me dan medicamentos, pues las cosas pueden salir bien. Entonces el protocolo dado por Dios es simple y tremendamente actual. Entonces lo primero es reconocer a las autoridades. Lo segundo es obedecer para no temer las consecuencias. Pero hay un tercer aspecto que Dios incluye en este protocolo. Se trata de la gratitud, de la honra, del reconocimiento a los demás. En esta crisis, muchas personas están arriesgando su vida por nosotros. Y lo hacen por 2 razones. Primero, por vocación, y segundo, porque es lo que les corresponde, es su trabajo. Y sin esas personas, el caos sería impredecible y las consecuencias serían espantosas. Realmente serían unas consecuencias que no podríamos imaginarnos. Vamos a leer, por favor, Romanos capítulo 13, versículo 7. Pagad a todos lo que debéis. Al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Al que respeto, respeto. Al que honra, honra. Esto es tremendo. Oiga, no solo acate la autoridad, no solo obedezca para no temer, también reconozca, también pague al que le debe respeto, páguele con respeto, y páguele al que merece honra, páguele con la honra. Entonces Dios nos pide que demos a cada quien lo que le debemos. Detengámonos entonces en esos 2 aspectos importantes del versículo: respeto y honra. En esta crisis, por fortuna, la mayoría reconocemos con razón a los trabajadores sanitarios, a los médicos, a las enfermeras, a los camilleros, a los paramédicos, al personal de aseo de los hospitales y clínicas. Claro que tenemos que reconocerlos. Como sociedad tenemos que reconocer el enorme aporte que están haciendo y que van a hacer en medio de esta crisis. Los medios, la gente en la calle, en general aplauden el valor y el servicio de toda esta comunidad sanitaria, no solo en Colombia, sino en todos los demás países del mundo. Y eso está bien. Hay un grupo de taxistas que están llegando a los hospitales a trasladar gratuitamente al personal sanitario aquí en Colombia. Un aplauso para esos taxistas que también están aportando y merecen honra por lo que están haciendo.
En contraste, una enfermera se subió a un bus y fue agredida por los que iban en el bus, porque ella tenía contacto con la gente que lleva el coronavirus. No puede ser. No puede ser que una persona que está arriesgando su vida, que está jugándose la salud de ella y de su familia, además tenga que soportar, aguantar agresiones, recriminaciones, desprecios y demás. No tiene sentido. Pero también hay otras personas que están jugándose la vida y la salud a diario. Entonces comencemos por el asunto del respeto. Miren, ¿han visto el maltrato que algunos le dan al personal de servicio? Los que agreden, o son groseros, o son patanes con las personas que les sirven. Hay gente que es irrespetada y es gente a la que le debemos respeto. Hoy, parémonos y honremos a los vigilantes. Honremos a los cuidadores de niños y de mayores. Merecen la honra. A los policías, a los militares, a esas personas que recogen la basura. Honrémoslos. No solo llevemos a la gente y si tenemos el chip del irrespeto, cambiemos ese chip y pongamos el chip del respeto, sino que además rindámosles un homenaje a esas personas. Ellos están jugando a diario la vida por nuestra seguridad, por nuestra salud, porque si no recogen las basuras, no solo tendríamos coronavirus, tendríamos todas las pestes reunidas para atacarnos. En esta crisis, entonces, no solo hay que restablecer el respeto por esas personas, es importante honrarlos. Miren, muchos nos podemos quedar en casa, gracias a Dios, pero las personas que nombré, los celadores, los vigilantes, los guardas de tránsito, los policías, los militares, el personal de aseo, todos ellos no pueden quedarse en casa. Tienen que salir a trabajar. Imagínense un policía, no, yo trabajo por teletrabajo. Pues no puede hacerlo. Tiene que montarse en su moto o montarse en la patrulla. Tiene que atender todas las situaciones que se están presentando. Entonces los vigilantes, los cuidadores, los que recogen la basura, los policías y militares se juegan la vida y la de su familia. Todo para garantizar que las cosas funcionen razonablemente. A ellos, nosotros como cristianos, les damos la honra que Dios nos dice que les debemos. Es una parte fundamental del protocolo de emergencias de Dios. Pero démosle la honra a otras personas. ¿Qué servicio tan impresionante nos están prestando esas personas encargadas de llevar los domicilios? Toda la honra para ellos. Ellos que están en moto y que tienen que recibir dinero y que, hombre, están prestándonos un gran servicio. Están haciéndonos la crisis más llevadera gracias a su trabajo, a su compromiso. Honra para ellos. El cuarto aspecto, el primero es la autoridad. El segundo, obedecer. El tercero, dar honra y respeto. Y el cuarto punto del protocolo de Dios es el de la empatía, es el de la solidaridad. El cuarto punto se trata de la responsabilidad de cuidarnos unos a otros. Vamos a leer Romanos capítulo 13, versículos 9 y 10. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento, en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo.
Así que el cumplimiento de la ley es el amor. El protocolo. Un protocolo es una secuencia detallada de un proceso de actuación. Entonces el protocolo de Dios comienza por el reconocimiento de la autoridad. Después detalla la obediencia necesaria a esa autoridad. Posteriormente indica que hay que respetar y honrar a los operadores, a los que están operando para que ese protocolo funcione. Puede que no lo sepan, pero el señor que atiende mis domicilios, él está aportando al protocolo de Dios. Y el policía puede que no lo sepa, y el vigilante, el guarda de seguridad puede que no lo sepa, pero está contribuyendo al protocolo de Dios. Entonces hay que reconocerlos, hay que respetarlos y admirarlos por lo que hacen. Y luego finaliza el protocolo con algo fundamental, y es la responsabilidad. Esa que implica amar al prójimo como a uno mismo. Si reconozco la autoridad y la obedezco, estoy haciendo bien. Dios establece en esta parte los motivos para obedecer. Y esos motivos son amor a los demás y amor a nosotros mismos. Pero también que seamos responsables por iniciativa y no por castigo. Dice Pablo que el amor no le hace mal al prójimo. El amor al prójimo hace que le hagamos bien a los demás. Y en este caso, en esta crisis, amar al prójimo es ser responsable y obedecer. Amar al prójimo es dejar las rebeliones por amor a los demás. Amar al prójimo es cuidarlo y protegerlo. Entonces, el amor al prójimo es un elemento fundamental para que se cumpla el protocolo de Dios. Amar al prójimo no es salir a la calle a ver cuántos contagian. Amar al prójimo no es salir a la calle a ver si me contagian para enfermar a mi familia o a mí mismo. Eso no es ni amar al prójimo ni amarme a mí mismo. Y vamos con un bonus track en este protocolo de Dios. Vamos a leer, por favor, Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Y ese pedacito sí que se olvida. Esa parte final de todo este protocolo de Dios, de dar gracias en todo, de dar gracias en medio de esta crisis, sí que se olvida. Se cambia la gratitud por la quejumbre. ¡Ay, por qué a nosotros! ¡Ey! Todo el planeta está en la misma circunstancia. ¡Ay, por qué a mí! No. Se cambia la quejumbre. ¡Ay, es que mire que el presidente no me deja volver de mis vacaciones! ¡Ay, es que mire que me quedé tirado por allá en no sé dónde y en sí sé cuándo y en el Perú y en... A ver. En lugar de quejarse, dele gracias a Dios. Y démosle gracias a Dios. Fíjense que cuando uno le dice a Dios, cuando uno se sienta en la mesa y le dice a uno a Dios, oye, gracias porque pusiste pan en mi mesa, normalmente eso suena como a, sí, lo da uno por sentado. Qué importante es hoy darle gracias a Dios por el pan que hay en nuestra mesa. Qué importante darle gracias a Dios porque el salero está lleno. Porque hay un huevito frito con arrocito. Gracias a Dios. Gracias a Dios porque hay un techo sobre nuestras cabezas. Porque hay un sitio donde podemos pasar la cuarentena. ¿Cuánta gente no tiene eso? Gracias a Dios. En todo dad gracias. No olvidemos dar gracias en esta crisis. En las dificultades le decimos a Dios gracias. Porque miren, Dios tiene un propósito. Y a pesar del dolor,
Lo que yo sí puedo garantizar y firmar es que todo va a salir bien, que todo tiene un final feliz. Amén. Pero sobre todo, gracias, porque todo obra para bien para los que creemos en Cristo. ¡Viva Cristo Rey! Amén. Tempranito en la mañana, al despertar el sol naciente, tengo el corazón colmado de gratitud ferviente. En un papel no lograría escribir mis pensamientos. Han sido tantas bendiciones que me embarga el sentimiento. Las pequeñas cosas y maravillosas son la muestra de tu amor, provocando este clamor. Gracias, simplemente gracias. Y por siempre gracias, mi Señor y Dios. Gracias, eternamente gracias. Te daré solamente y para siempre a ti. Solamente y para siempre a ti. Tempranito en la mañana, al despertar el sol naciente, tengo el corazón colmado de gratitud ferviente. En un papel no lograría escribir mis pensamientos. Han sido tantas bendiciones que me embarga el sentimiento. Las pequeñas cosas y maravillosas son la muestra de tu amor, provocando este clamor. Gracias, simplemente gracias, y por siempre gracias, mi Señor y Dios. Gracias, eternamente gracias. Te daré las gracias solamente y para siempre a ti. Oh, solo a ti. Gracias. Solo a ti. Gracias, simplemente gracias. Te daré las gracias solamente
solamente y para siempre a ti. Gracias.